excelentísima presidenta de esta academia, que toca empezar por ti, señor delegado de Cultura, ilustrísimos e ilustrísimas académicos de esta corporación, amigos y amigas. Hoy la idea es deshacernos un poco de formalismo, así lo habíamos pactado. La idea es hacer un acto cercano que permita cerrar el año hablando de palabras, hablando de cultura y recuperando un poco la serenidad después de estos días de borrasca que casi impiden que este acto se pudiera celebrar en la tarde de hoy. Concretamente hasta hace 3-4 horas ha estado un poquito en el aire si se podía celebrar por las inundaciones y los efectos que provocaron en este museo. Una vez más, la Real Academia apuesta por la poesía, por la literatura, barriendo ese abanico de creatividad al que os tiene acostumbrados, pasando por la pintura, la poesía, la novela, centrándose en el camino de los autores que llegan desde afuera o que trabajan desde dentro de esta corporación. En esta ocasión, como broche final para este 2022, es nuestra presidenta, Concha Ortega, quien presenta su último poemario. Para el acto cuenta con una compañía excelente, siendo rimbombante, incluso excelsa, con dos de los académicos más fieles que acuden a los actos que continuamente se están realizando. Sus caras son muy habituales y, de hecho, la broma la traemos continuamente de acto en acto, la necesidad que empiezan a tener de buscarse un alojamiento en Écija para no estar en la carretera continuamente. El acto lo va a empezar Miguel Cruz Giraldez, académico correspondiente de nuestra academia, de otras más, por supuesto, y en el que no nos vamos a detener, puesto que hoy va a ser telonero de Concha Ortega. A continuación tomará el relevo Rosa Díaz, una de las grandes poetas de nuestra lengua, una de las grandes poetas andaluzas, de quien disfrutamos el día 4, escuchando de su voz el primer manifiesto por el Día de la Bandera y con un prólogo, lo comentaba con ella hace un momento, en el que sacó un lema que es toda una filosofía de vida y que las academias o quienes amamos la literatura y la cultura deberíamos hacer propio, convertirlo en bandera. Decía Rosa, antes de leer ese manifiesto, que hay que estar para ser. Hay que estar en la academia para honrar a la academia. Hay que estar con las letras para ser parte de las letras. Y hay que estar junto a los poetas para apoyar a la poesía. Miguel, te dejo esto que me enredo demasiado. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. Ilustrísimo señor teniente de alcalde delegado de Cultura y Estadística de la ciudad de Écija. Ilustrísimos señores académicos, señoras, señores. Concha Ortega Casado es una artista integral, pintora y poeta que busca en el lienzo y en la palabra la sencillez de las cosas, la expresión natural y directa de los sentimientos más íntimos a través de la belleza plástica para convertir en objetos estéticos aquello que abarca su inteligente y amorosa mirada. Nacida en Sevilla, en los aledaños de la calle Feria, pero con una infancia vivida en la hermosa y marinera Ayamonte, la presencia del mar, de los claros espacios abiertos, impregna toda su obra, tanto la pictórica como la lírica, aunque ambas se dan en ella estrechamente la mano para conformar un universo de gran colorido y belleza. Su temprana vocación por el mundo del arte la hizo compaginar la práctica de la pintura en el estudio de Lola Marín con sus cursos de delineación, maestría industrial en Huelva y la carrera de profesorado de dibujo que realizó en Madrid. Y ya antes, en Ayamonte, fue profesora auxiliar de dibujo interina con apenas 20 años. En 1967 obtiene por oposición la plaza de profesora numeraria en el Instituto Laboral de Écija, luego Instituto General y Técnico de Enseñanza Media Luis Vélez de Guevara, al que se incorpora en 1968 para pasar más tarde, en 1975, al Instituto de Bachillerato San Fulgencio de esta misma ciudad, donde desempeñaría la jefatura de departamento de dibujo y del que llegó a ser vicedirectora. Allí organizó actividades encaminadas a acercar al alumnado al mundo de la cultura, del arte,
como el Mercadillo de Arte para bachillerato de esa especialidad, o el Grupo Ecologista Sauce, o la revista Zarabanda, así como exposiciones, certámenes, etc. Durante muchos cursos explicó la asignatura de Geometría Descriptiva y fue una docente muy vocacional y entregada a la enseñanza, una pasión que siempre supo compatibilizar con su dedicación a la práctica artística y con la escritura creativa. Sus inquietudes intelectuales son muy diversas: el entusiasmo de la lectura, así como el conocimiento de la astronomía y del universo. Como pintora se ha formado continuamente y ha asistido a cursos de especialización. Gran amante de la arquitectura, ha participado también en ciclos sobre el arte románico, gótico, mudéjar, cisterciense, dirigidos por José María García Guinea, Pedro Navascués o Rafael Manzano Martos, entre otros. Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales en galerías de arte y salas de toda la geografía nacional, y cuadros suyos forman hoy parte de colecciones muy prestigiosas, tanto públicas como privadas. Concha Ortega, que es académica numeraria y actual presidenta de esta Real Academia Luis Vélez de Guevara de Écija, y también miembro correspondiente de las Reales Academias de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, ha sido la primera mujer directora de una academia andaluza, y su labor poética ha sido reconocida con importantes distinciones, como el primer premio de poesía en el Certamen Nacional Santa Teresa de Jesús de Madrid en 2017. Entre sus obras líricas cabe destacar su participación en los volúmenes colectivos Hexaedro y Los Anales Diáfanos del Viento, y en el proyecto online Retos Poéticos, junto a poetas españoles e hispanoamericanos. En 2016 publicó su primer poemario ya en solitario, El lugar de las dudas. En 2019, La ausencia que me habita. En 2020, La cometa indiscreta. Y ahora, Ecos espirituales, en 2022. Concha Ortega está incluida en el reciente mapa de escritoras de Andalucía como autora relevante de la provincia de Sevilla. Su pintura ofrece una atmósfera de belleza difuminada, una suerte de realismo poético en la presentación de los objetos, figuras y paisajes, en la que el color juega un papel fundamental, realzando simbólicamente la esencia de la realidad. Sobre su obra pictórica han escrito importantes críticos e historiadores del arte, que han destacado la dimensión estética de la misma, que busca siempre captar la sencillez de las cosas. El de Concha Ortega es un realismo simbólico, realismo mágico, que decimos en literatura, en el que todo queda diluido, difuminado en una atmósfera de poesía íntima que vincula estas figuraciones a nuestro mundo interior. Le gusta pintar objetos sencillos y cotidianos, pero busca siempre la sutileza, la evocación del silencio o las vidas silenciosas. Y su poesía, de la que nos ocuparemos aquí, abunda en la más honda reflexión sobre lo cercano también. En sus poemas plasma el mismo mundo de sus cuadros. En ellos consigue crear un ambiente tangible sobre el que se proyecta la densidad de los objetos, que fijan la escala del espacio. Los poemas de Concha Ortega son composiciones líricas de una gran plasticidad, la poesía de una pintora. Su obra lírica, su obra poética, ofrece una fuerte unidad temática, que surge de una visión del mundo muy coherente. Verso a verso, nos vamos introduciendo poco a poco en un universo lírico absolutamente personal, donde predomina la nostalgia del tiempo perdido, que se plasman diferentes facetas que expresan la actitud de serenidad del autor a estas alturas ya de su vida, y también las naturalezas vivas y muertas, que constituyen un conjunto de poesía suscitada por las cosas y los seres que configuran igualmente su obra pictórica. Retratos con rostro, que son composiciones dedicadas a unas personas queridas y admiradas, y poemas en clave de sátira también, visiones críticas de censura a determinados personajes, situaciones y defectos que son aceradamente puestos de relieve, pero siempre con un punto de ternura. Y poemas de amor y desamor que manifiestan ilusiones y desengaños que la vida ha ido tejiendo a lo largo del tiempo. En conjunto, una obra poética plenamente lograda y madura, en la que la autora reitera su actitud serena, sosegada, a pesar de las heridas que causan quienes acechan al hombre o a la mujer cada día. Decía Picasso que la pintura es poesía. Siempre se escribe en verso con rimas plásticas.
El ámbito esencial de la lírica es el sentimiento. La poesía transmite de manera subjetiva las sensaciones, vivencias y sentimientos del autor a través de la palabra artística. Independientemente de su forma externa, verso ajustado a pautas métricas convencionales, verso libre o prosa poética, porque lo fundamental es que el texto lírico centre su núcleo temático en la expresión estética de las impresiones subjetivas. La poesía lírica manifiesta así un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas facetas como expresiones de las experiencias del yo. La pintura, en cambio, es una representación gráfica de una imagen o una idea sobre una superficie, una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material a través de la línea, la forma o el color, el brillo de la sonoridad. Cuando observamos la presencia de elementos formales o temáticos en una obra que son propios de otra creación artística de orden diferente, decimos que se ha producido una relación de intertextualidad. Es posible que un autor se inspire en una obra anterior o contemporánea de otro lenguaje artístico para componer su propio texto. Ello no supone una falta de originalidad o plagio. Al contrario, se trata de un ejercicio de renovación de las formas y de los temas que siempre ha existido en la creación artística. Al mismo tiempo representa un medio para dotar de nuevos sentidos a las obras que sirven de inspiración al autor y que se hallan en la base de la obra nueva. En la historia de la pintura o de la música, como en la de la literatura, podemos observar que algunos artistas hacen referencia al trabajo hecho por otros, o bien reproducen y recrean las técnicas o el lenguaje propios de otro autor, adaptando su estilo también y su forma a las pautas de la temática y la expresividad de la obra admirada. Una de las vías estéticas más habituales de comunicación interartística o intertextual es la que relaciona la poesía con la pintura. Tanto la una como la otra constituyen desde la antigüedad dos de las bellas artes más sólidas, y su interrelación ha sido y es uno de los motores fundamentales de esa intertextualidad. Ut pictura poesis, decían los clásicos. Es decir, la poesía como pintura, o como la pintura, así la poesía. Una locución formulada por Horacio en su epístola a los Pisones y utilizada en la teoría del arte y de la literatura como uno de los fundamentos del clasicismo. Así, pintura y poesía tienen en común la experiencia estética, el goce experimentado por el espectador o el lector ante una obra sublime y creativa. Además de su condición artística, la poesía representa sin duda un valor cultural importantísimo para el desarrollo histórico de la humanidad. Un buen número de disciplinas se aproximan a ella considerándola desde esta perspectiva, como un fenómeno cultural de primer orden que es preciso conocer para comprender mucho mejor el desenvolvimiento de la actividad creadora y de la propia vida humana sobre la Tierra. No olvidemos que la poesía es un medio de expresión artística que está cargado de vivencias individuales, pero también colectivas, de afectividad, de esquemas morales, y que todo eso lo recibimos en el acto de la lectura. No tiene pues nada de extraño que otras artes como la pintura se acerquen a la poesía, porque en ella pueden encontrarse algunas de las claves fundamentales que explican la creación artística. Podemos pues hablar de intertextualidad o interrelación entre obras artísticas de diferente orden, de distinto lenguaje, como la poesía y la música, la escultura, el cine o la pintura, pero también la propia literatura, como es el caso del libro que ahora presentamos. Concha Ortega se autodefine como una artista que busca la sencillez de las cosas, la belleza de los objetos y la naturaleza, y convertir la pintura en verso, dando para ello pinceladas poéticas. Desde muy pronto decidió que dedicaría su vida al arte. La pintura es su forma preferida de expresar el interés por el mundo, por el espacio. Por eso, desde sus estudios de dibujo y profesorado en Madrid, a pesar de su muy intensa dedicación a la docencia y de su incansable actividad en nuestra Real Academia Luis Vélez de Guevara, que dirige desde 2004, no ha dejado nunca de pintar, de exponer o de estudiar, profundizando así en los conocimientos sobre el colorido y la perspectiva, asistiendo a simposios y encuentros, a cursos de arquitectura y talleres de pintura, como el dirigido por Antonio López, para el que fue seleccionada en varias ocasiones. Y en su afán de ir más allá, explorando las fronteras del arte, ha llegado a esta interrelación de intertextualidad entre su propia pintura y su poesía,
relacionando así las dos vertientes creativas de una misma y plena vocación artística. Concha Ortega ha cultivado la poesía en silencio a lo largo de muchos años. De ninguna manera es pues una escritora novel que ahora se manifieste, sino una poeta que ha visto llegado el momento de dar a conocer su obra, de compartir con los demás esta faceta de su creación que siempre la ha acompañado y de la que nos había ofrecido ya algunas muestras en sus exposiciones o en libros colectivos. De ahí la madura solidez de su hermosa obra poética. Y es que la madurez es todo, como decía Shakespeare. Por eso, en lugar de las dudas, expresaba las dudas, pero también las certezas de la autora. Un mundo poético muy rico que se confirmó en La ausencia que me habita. Y esta exploración de su mundo interior a través de la palabra confluye en la poesía infantil, tan difícil siempre, en La cometa indiscreta. Porque la literatura para niños no es algo ciertamente menor, ni tampoco fácil. Al contrario, es algo muy serio y de mucha trascendencia, porque va dirigida a quienes más amamos, a los que tratamos de formar a partir de una visión del mundo adaptada a su sensibilidad y a su mentalidad en proceso de configuración. La literatura infantil puede definirse como una actividad creadora que se dirige a los niños, que se compone de toda una serie de elementos como el lenguaje, verbal y no verbal, o la imagen gráfica para transmitir sentimientos y valores, y constituye una muy eficaz herramienta educativa, puesto que conecta al niño con el mundo del arte, le dota de sensibilidad estética, provoca su reflexión, potencia también su capacidad para emocionarse, reír o llorar, comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Lo introduce en la cultura a través de historias de la vida y del universo, tanto del entorno más próximo que le rodea como de otras tradiciones y otros pueblos. Por tanto, fíjense si es algo serio y difícil escribir un libro de poesías para niños. Y Concha Ortega lo ha hecho con notable éxito. No hay nada más difícil que lograr atraer y sobre todo mantener la atención de los pequeños hacia una actividad. Y mucho más si ésta se fundamenta en la palabra, para muchos de ellos todavía hablada, porque no han aprendido todavía a leer por sí mismos. De ahí que un libro de poesía infantil suponga un claro reto para el escritor que aborda un empeño tan exigente. Y ahora nos regala con esta espléndida colección de sonetos que integra Ecos espirituales, su última obra hasta ahora. La de Concha Ortega es una poesía de inspiración clásica, en versos preferentemente en decasílabos, en unos sonetos clásicos o al gusto inglés o francés o en alejandrinos. Nos ofrece unos bellos fragmentos líricos de gran musicalidad que dan forma poética a todas sus inquietudes, motivaciones y afectos. Una poesía íntima y descriptiva, la poesía de una pintora, decíamos antes. Una poesía siempre artística, bien hecha, muy reveladora de sus sentimientos y de su personalidad. Y además una poesía absolutamente intertextual, porque como ahora se lo explicará doña Rosa Díaz, los poemas se apoyan en textos de Juan Ramón Jiménez, es decir, hay intertextualidad literaria, la literatura que se apoya en la literatura, pero con una personalidad propia, con la que ella, la creadora, ha logrado construir un espacio, un universo nuevo, propio, personal, complementario de su pintura. Muchas gracias. Buenas noches, querida Concha, aunque sea nuestra excelentísima presidenta, excelentísimo señor delegado de Cultura, queridos compañeros. He titulado esta presentación del eco y sus espíritus. Visión introductoria de la presentación del libro Ecos espirituales de Concha Ortega. La primera persona que me hace coincidir con Concha Ortega fue don Enrique Barrero González, jurista e intelectual y en aquellos años presidente del excelentísimo Ateneo de Sevilla. No sé si fue arte de Birli Birloque
o su fino criterio intuitivo, lo que nos acomodó una al lado de la otra en una celebración ateneísta. Pero la cosa fue que en aquella jornada empatizamos, ambas nos congratulamos de habernos conocido y nos hicimos amigas para siempre. Por lo tanto, a Concha, cuando la conocí, estaba sumergida en su trabajo como docente, el quehacer de su vocación pictórica, en su ingente labor como presidenta de esta academia y en la poesía que estaba decidida en publicar. Y tengo que decir que entre los dimes y diretes por los que abarcaba nuestra primera conversación, no solo discurría Concha como pintora, sino también pasaba su halo de poeta, ya que la poesía viene a ser como el polvo doméstico, que se aposenta en todas partes, sin hacer distingo si las expresiones aquellas partían desde lo más cotidiano o desde cualquiera de las ramificaciones del arte en general. Pero la total dimensión de la categoría intelectual de Concha Ortega me la dio su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, con su disertación La perspectiva en la pintura. Ahí descubro a Concha como humanista y sensible poeta, porque aquel fondo discursivo y aquella forma de expresión con la que iba desarrollando la compleja historia de la perspectiva, con su entramado geométrico y la mirada oblicua del ojo buceando en la tercera dimensión, nos la estaba haciendo llegar no solamente con un lenguaje profesoral al uso, sino con ese polvo doméstico que roza lo poético. Al menos yo lo sentí así, y así empiezo a estimar las dimensiones espirituales de Concha. Luego llega El lugar de las dudas, hermoso título donde Miguel Cruz Giralde, experto conocedor de la poesía de Concha, al escribir el prólogo, lo abre, él ya lo ha dicho, pero yo lo voy a repetir, con una cita de Picasso, muy bien escogida y muy elocuente. La pintura, dice, es poesía, siempre se escribe en versos con rimas plásticas. No puedo estar más de acuerdo con esa frase, porque si la expresión pictórica pone poesía en cada sugeridora pincelada, en cada relieve o en cada ocultación, el poeta perfila, dibuja, compone y descompone los paisajes del alma con palabras. Es en ese prólogo donde Cruz Giralde nos confirma que Concha no es una escritora novel, que ahora se manifiesta, sino una poeta que ve llegado el momento de dar a conocer otra faceta de su creación. Y es cierto. De ahí que su poesía, desde su primer libro, sea madura y su acontecer como poeta conlleve el estilo que ha ido modelando a lo largo de su vida con sus conocimientos y su condición humanística, su quehacer pictórico por oficio, didáctica e inspiración creadora, y ahora está poniendo en claro y con palabras el cuaderno de bitácora del entramado de su alma. Así nos llega la ausencia que me habita y el libro que hoy nos congrega, Ecos espirituales.
rubricaré a Rocío Fernández Berrocal, que firma el prólogo de dicho título, y dice que Concha Ortega, siguiendo la estela de Juan Ramón Jiménez, nos presenta un poemario con el refinamiento y adelgazamiento juanramoniano, con personalidad, en esa búsqueda de lo esencial en el arte de la poesía. Creo entrever que Ecos Espirituales es el poemario que Concha ha diseñado con más vocación de libro. Aquí no hay poemas dispersos, sino poemas escritos con voluntad de ocupar su espacio bajo ese epígrafe de libro, en el que se ofrece una estética estilística en su forma y un fondo con una temática compacta y recurrente. En cuanto a la forma, habrá que decir que Concha ha demostrado su devoción al clasicismo y a la métrica. Ya en otras publicaciones la ha cultivado y en este libro es, además, una justificación formal para acometerla, puesto que la autora escoge como base de inspiradora los sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez. No establece Ortega, en este caso, ni diálogo afín ni contradictorio con ellos. Simple y llanamente se acerca, los digiere, escoge el verso oportuno e intertextualiza el eco que impulsa su creación. Si en los sonetos espirituales de Juan Ramón todos llevan el corte italianizante o petrarquista, Concha ha tenido a bien seguir esta norma en 19 de ellos, pero ha incluido 3 en cervantesios, 1 en alejandrinos y, siguiendo estas imperceptibles excepciones, un poema también en alejandrino y otro en liras encadenadas. Lo digo porque con esto también se impone un estilo y contacta también con otra espiritualidad. De estas excepciones, resaltar en el poema en alejandrino El silencio de oro, esta espléndida sinestesia juanramoniana. Es de oro el silencio, la tarde es de cristales, con las que comienza su texto nuestra poeta, y también la metáfora, el agua abre su fresco abanico de plata, que abre el primer terceto del soneto alejandrino que cierra el libro. Un reconocimiento estético, porque como yo escribo en mi libro Monólogos con la C30, la estética forma parte de la ética. En cuanto a esas 3 liras encadenadas con las que nos obsequia la autora, por el clima que le otorga para transfigurar el tiempo presente, un vocabulario y unas rimas tan cándidas, tan acertadas y tan sencillas como amores, resplandores, temores, etc., ascienden a la mística y al mejor clasicismo sanjuanista. Y no quiero dejar de referirme al soneto 43, se entró mi corazón en esta nada,
que le pediría a la autora que no lo dejara de leer, porque termina haciendo un guiño, no sé si buscado o no, a la epístola moral. En cuanto al fondo, estos ecos espirituales, fluctuando entre el intimismo y la melancolía, van desgranando y alcanzando un tono meditativo que tiene mucho que ver con el amor-desamor, el propio desgaste de las relaciones humanas, la convivencia y por las erosiones que conlleva la propia vida. Resuelto con un lenguaje reposado y descriptivo, dibuja Concha palabras que dan a la primavera, al mar, a los ocasos, y mira y se duele o se resigna ante los paisajes del vacío y la soledad en compañía. Así teje y desteje su alma y el eco de su alma, donde, lo diré con sus palabras, amenazan grises tempestades, agonizan las flores del estío y amenaza el invierno soledades. Con mimo y con un punto de discreta nostalgia han sido elaborados estos textos para que sus correlatos trasciendan de la nueva anécdota, de la mera anécdota, a ser poesía sensitiva suspendida en el fenómeno tiempo. Vuelve mi corazón al desafío de ocultar la tristeza que enmascaro y quiero navegar hacia otro faro que ilumine el temblor de mi navío. O en el soneto 19, ¿quién pudiera gozar del cautiverio que encierra el dulce amor en relicario y desprende el aroma de otro cielo? Así se va siendo remanso dubitativo, queja y resignación dulcísima, y hacia adentro, ¿dónde estará la voz que me llamaba y me hacía renacer de mi ceniza, volviendo primavera, aquella brisa que con su soplo me resucitaba? Estos ejemplos van silueteando el fondo y el eje mollar de esos ecos, donde Concha parece haber querido trazar un escorzo del alma que anhela, esa que lo mismo ansía partir a los territorios de nuevas ilusiones o hacia la misma aquella que indiscutiblemente se hizo otra cosa ya, algo ido y desmoronado en los espejos. Despierta, corazón, emprende el vuelo, dice, y quisiera volar en esa ascendencia de la mística, y liturgia es ya y vaso de sus propias devociones. Terminaré con una frase que decía Juan Ramón Jiménez, que místico no quiere decir menos humano, sino más humano en el sentido superior de humanidad. Enhorabuena, Concha, por este poemario y muchísimas gracias a todos vosotros. Mucho se ha hablado sobre poesía y sobre pintura. La locución de Rosa, la de Miguel, excepcional. Es una delicia escucharos cada vez que estáis acompañándonos. El talento de Concha para
esas dos artes no ha muerto en ella ni mucho menos, sino que ha sido transmitido para completarlo con otras artes a través de sus hijas en la música. Y por eso hoy, evidentemente, para buscar un equilibrio entre la lírica y la música, que vienen a ser la misma cosa, tanto Carmen Elena como María del Valle Martínez Ortega nos van a ofrecer un breve interludio musical a la flauta y al violín. Bueno, nosotras, como esta noche es un homenaje a nuestra madre, pero también es ella ha querido hacerle un homenaje a Juan Ramón Jiménez con este libro. Y entonces, como Juan Ramón Jiménez, bueno, sabemos que tras la muerte de su padre tuvo una depresión muy grande y fue internado en un sanatorio en Burdeos. Entonces, bueno, nosotras, siendo un poco libres de espíritu, hemos querido pensar pues que él escuchaba música barroca francesa. Y entonces, pues en eso hemos elegido una pieza de Lully, que es un compositor francés barroco, y esperamos que os guste.
Buenas noches, queridos amigos, académicos, autoridades, amigos todos, queridísimos. Qué alegría estar aquí con vosotros, compartiendo estos momentos tan poéticos. Qué alegría que estén aquí Miguel Cruz Giralde, que tan a fondo conoce mi obra, que tanto la ha estudiado y que tanto me la valora y tanto me estimula a seguir escribiendo. Qué alegría, Rosa, desde aquel día que nos conocimos verdaderamente, que fue un encuentro con el Ateneo de Sevilla, hubo un hermanamiento de esta Real Academia con el Ateneo de Sevilla, tuvimos un acto aquí en nuestra sede de la Real Academia, ¿te acuerdas, Fernando? Estaba todavía Marcelino, y hay una fotografía que estás tú y Marcelino, y los académicos que asistieron en aquel momento, y luego ese acto lo tuvimos en Sevilla, en el Ateneo de Sevilla. Vinieron algunos académicos conmigo a Sevilla y verdaderamente fue Enrique Barrero el que nos presentó y nos puso juntas y tuvimos ocasión de conocernos. Después estuvimos Fernando del Pino, Marcelino y yo en una presentación de una obra de Reyes Fuente que también organizó Rosa Díaz en la Casa de las Sirenas en Sevilla. Y hemos tenido, a raíz de aquellos encuentros, hemos tenido otros y hemos empatizado muchísimo. Ella dice que yo soy su hada madrina y yo digo que ella es mi hada madrina, así que somos hadas madrinas mutuas. y bueno, pues es un placer tenerla aquí conmigo hoy. Bueno, esto es una maravilla. También está presente Rocío Fernández Berrocal, que tanto conoce la obra de Juan Ramón Jiménez, tanto la ha estudiado y tan enamorada está de sus palabras, que hizo el prólogo de este libro. No ha podido estar aquí hoy, pero está presente en su prólogo y en nuestro corazón también. Y Trini, desde Salamanca, que tanto no... Bueno, Rosa ya ha presentado su libro Vintage, lo ha presentado en Salamanca. Vicente también presentará Indicios, no sabe. Y yo también presentaré mis ecos espirituales. Lo tenía el 3 de noviembre, pero lo aplacé. Entonces, bueno, yo creo que para la primavera o ya buscaremos fecha. Pero iremos allí también con Trini, otra académica correspondiente estupenda, cercana, sabia y, bueno, de una cercanía y de una calidad humana tremenda. Bueno, pues este acto casi no se puede celebrar porque resulta que ayer por la tarde tengo la noticia de que las lluvias torrenciales que habían caído en Écija habían deteriorado el cuadro eléctrico y estaba sin servicio eléctrico todo el edificio. No sabéis la que me pudo entrar a mí ayer por la tarde y el ataque de nervios. ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo le digo yo a la gente que no venga? No, tremendo. Pero llamé al teniente de alcalde y me tranquilizó. Me dijo, no te preocupes que va a tener luz, no te preocupes. Entonces yo quiero agradecerle a él y al director del museo y a los técnicos que han estado trabajando, pues yo creo que hasta las 4 de la tarde o más. Porque yo llamé por teléfono y se puso el director del museo, que también ha estado preocupadísimo y en contacto conmigo, y los técnicos dijeron, no, dile a Concha que aunque nos quedemos sin comer, esto se arregla. Y yo digo, bueno, que si hace falta le llevo bocadillo. En fin, que gracias a Dios y gracias a todos los que se han preocupado ellos, estamos aquí ahora, gozando de este momento tan bonito con estas dos intérpretes. No son profesionales, pero con qué gusto nos han tocado y con qué lirismo ha llegado hasta nosotros. Muchas gracias, queridas hijas. Bueno, el nacimiento de un nuevo libro es siempre una celebración gozosa y hoy estamos aquí reunidos para celebrar el advenimiento de estos ecos espirituales
que con tanto cuidado y buen gusto ha editado la editorial Enuida. Ahí está Martín Lucía, el editor. Y esta editorial me siento ya muy vinculada porque también publicaron La cometa indiscreta, que sigue volando, y además qué bonita es porque con qué cuidado la hicieron, traducida al inglés por esa ilustración de una ilustradora holandesa, donde integró también dibujos de mis nietos. Muchas gracias, Editorial Enuida, por este acercamiento que tienes con mi poesía. ¿Y cómo se gestó este libro? ¿Por qué he escrito este libro? Pues puede ser que hice una visita hace varios años a la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez. Puede que fuera esa visita la que propiciara este libro, esta publicación. Allí tuve la ocasión de sentirme inmersa en el universo poético del poeta moguereño. Recorrer aquellas estancias anegadas de su recuerdo fue como ser partícipe del legado del poeta. Sentir por allí su espíritu, su voz, su palabra, su poesía, su presencia y su estro inspirador. Allí sonaban las palabras de Juan Ramón cuando en el viaje definitivo decía: y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Mi espíritu errará nostálgico, dice el poeta, y es posible que así fuera, que su espíritu callado siguiera transitando por aquella casa tan inspiradora. Me demoré en la visita de ese lugar lleno de recuerdos suyos y de su esposa Zenobia, en el que latían sensaciones perceptibles, halos de extrañas emociones que me fueron invadiendo, haciendo de aquella visita un momento casi místico. Por allí andaba Platero y aquella ramita de perejil que le regaló el pintor murciano Ramón Gaya y que figura en la cubierta de sus libros y también en muchos enseres de esa casa. Compré varios de sus libros y entre ellos sonetos espirituales que he leído y releído muchas veces y que tanto me ha acercado a su poesía. Sonetos espirituales, ya desde su inicio, me fue llevando de la mano del poeta a un viaje iniciático lleno de sensaciones e inspiraciones hacia sus ecos y me impulsó a escribir este libro como gratitud y homenaje. Siempre digo que abrir un libro es aventurarse en una travesía y este libro supuso para mí llegar a un puerto lleno de luz, donde las palabras de Juan Ramón me iban enamorando, conduciendo, donde aquella luz con el tiempo dentro, de Moguer, iba destilando sensaciones sensoriales y placenteras. Luego busqué en el pueblo la confitería La Victoria con las quesadillas de Santa Clara, que tanto le gustaban al poeta, y el vino de naranja, y fue un viaje al interior de la emoción más honda. Ahora recuerdo que he experimentado esa emoción estética y poética algunas veces. Primero fue hace ya muchos años, en la Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón, donde la señora que atendía las visitas recitó poesías de la poeta gallega. Luego fue en el monasterio de Veruela, en Vera del Moncayo, abadía cisterciense, donde escribió Gustavo Adolfo Bécquer cartas desde mi celda. Y en esta ocasión en Moguer, lugar impregnado del espíritu juanramoniano. Pero esta vez su libro me ha conducido por este camino de verso hacia esa cumbre literaria en la que habita el poeta y a la que me acerco con toda humildad y respeto. Antonio Colina señala que Juan Ramón Jiménez
Es el poeta que mejor resiste la prueba del tiempo y destaca que su poesía es deliciosamente transparente, de una gran intensidad lírica y una fuerte carga emotiva que me ha llevado a escribir estos sonetos. Quizás estos ecos espirituales traigan una carga de melancolía y tristeza propiciado por ese tiempo escurridizo y fugaz, por todos esos momentos gozosos que pasan como un soplo y dejan en el alma un pozo de nostalgia. Pero ¿quién no ha sentido alguna vez esa nostalgia? Esa niebla gris que todo lo impregna. Y también esa percepción a través de un olor o de un sabor de esos momentos que regresan a la memoria involuntariamente, creando un estado de ánimo agridulce, sensorial. Los sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez comienzan con el que lleva por título Al soneto con mi alma. Y tomando un verso de este poema como glosa, comienzo este libro escrito en sonetos endecasílabos, como nos ha dicho Rosa, excepto uno en alejandrinos. Hay también unos pareados y una lira. Iba a retirarlos del poemario para no alterar el clima del endecasílabo, pero al final decidí dejarlos. Yo les recomiendo a quienes lean los ecos espirituales que los lean junto con los sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez, porque en cada página está el soneto que se glosa, o sea, el verso que se glosa. Por ejemplo, el soneto 43, como decía Rosa, el verso glosado es «Centró mi corazón en esta nada». Pero luego el soneto de ecos espirituales es completamente distinto. Lo voy a leer en honor a Rosa. Centró mi corazón en esta nada, en este gran vacío tenebroso, en esta gran quietud, en este foso, en esta noche eterna y prolongada. Y se quedó dormida la alborada, y el corazón, sediento y silencioso, se adentró en el abismo misterioso, en la cima sombría y apagada. Despierta, corazón, emprende el vuelo, es la vida fugaz como un chispazo para rendirse al triste desconsuelo y lamer las heridas del fracaso. Inquieto corazón, huye del suelo antes que el tiempo expire en el ocaso. El libro de Juan Ramón Jiménez, Sonetos Espirituales, comienza con el soneto 1, que es Al soneto con mi alma. Dice mi soneto, glosando ese soneto de Juan Ramón Jiménez, dice así: como en la melodía está el consuelo, así fluye el soneto como fuente, cual cristalina lluvia, cual torrente de dulces claridades en riachuelo, sin un canto rodado en desconsuelo que entorpezca el fluir de la corriente, se desliza melódico y silente hacia la mar en calma, en leve vuelo, surtidor de infinitos esplendores, eco lejano que se vuelve brisa, trocando oscuridad en resplandores, envuelves como el sol de una sonrisa, como el perfume tibio de las flores, con tornasoles que la rima iriza. Y este es el soneto alejandrino, que lleva 2 versos glosados de Juan Ramón Jiménez. El sol se va ocultando tras tu verde colina, y allá por el poniente cae la tarde callada. Parece que Dios mismo sobre la bar dorada esparce los colores que el ocaso ilumina.
Parece que Dios mismo dormita en la salina e impregna todo el aire de belleza salada, que todo es Dios latiendo en el alma extasiada y arrobada en la calma de la paz vespertina. El agua abre sus frescos abanicos de plata y surge una plegaria del corazón dormido, que contempla con gozo en la tarde escarlata el aroma que invade rincones del olvido que en la tarde escarlata despiertan con la magia de un silente sonido. La lira se la paso a Rosa. ¿Y que desde ahí funciona el micrófono? Paz del atardecer, aquella que dio luz a mis amores. ¿Quién pudiera volver a aquellos resplandores que colmaron de dicha mis temores? Se fue pronto el fulgor que iluminó la alegre primavera y se apagó el verdor de la pasión primera que se extinguió en el mar de la quimera. Se fue la sugestión de aquel apasionado mediodía, declinó la ilusión y la melancolía se instaló cual silente compañía. El soneto de Juan Ramón Jiménez 16 es de Mujer Celeste y el verso glosado es: y creeré que nunca has existido. Tomo ese verso y digo: y creeré que nunca has existido, que nunca has transitado por mi vida, que has sido un vano sueño y una herida que el tiempo cicatriza en el olvido. Sé que no has de volver, amor herido, que se fumó tu amor con tu partida y te llevaste como flor prendida un claro amanecer estremecido. Volverás a mis locos desvaríos, en mis noches insomnes, desvelada, tu recuerdo será un escalofrío que inundará la dulce madrugada. No apagaré este fruto que tardío vino a llenar mi soledad cansada. Bueno, ¿alguien quiere leer algún poema de mi libro? Si alguien quiere leer algún poema, pues le dejo la palabra un momentito y no miro a nadie. A ver, Fernando. Si tú me dices, lo dejo todo. Bueno, voy a abrir al azar porque todos son buenísimos, ¿eh? Todos estos sonetos son buenísimos. Mujer Celeste. Este no se ha leído, ¿no? Mujer Celeste. Lo acabo de leer yo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Vaya, pues tengo una mano que vaya. Ese lo acabo de leer. Mientras la última luz de la esperanza. ¿Eso se ha leído también? No. Este. Bueno, el verso glosado es: mientras la última luz de la esperanza. Mientras la última luz de la esperanza ponga destellos en la vida mía, alta estará mi frente en la porfía de un caminar erguido en la templanza. Transitaré la senda en esta andanza sin dejarme vencer por la apatía. El corazón en alto todavía sigue luchando en tiempo de mudanza. No he de contar los días que perecen, se agotan ya las luces del ocaso y todas las estrellas palidecen,
pero yo sigo en pie, sin un descanso, y quiero palpitar sin que tropiecen mis pies en la vereda del fracaso. Verdaderamente lo bonito de la poesía además es compartir y compartir estas emociones que nos inundan cuando creamos o cuando leemos. Este soneto que voy a leer ahora, este libro se lo he mandado a algunos escritores y críticos literarios, y este le gusta especialmente a Carvajal Milena, entonces lo voy a leer en homenaje y como recuerdo también de él, que está muy en contacto con nosotros siempre. Es voz nueva, el soneto espiritual 17. ¿De quién es esa voz? ¿Por dónde suena? La voz que se perdió en la lejanía, la voz que mitigó la aflicción mía y supo atemperar cansancio y pena. ¿Qué fue de aquella voz? ¿Dónde se ha ido callando su sonido de campana? La voz que hacía gozosa la mañana dejando el corazón de amor henchido. Se fue como una leve golondrina que cruza el infinito con su vuelo. Se fue como una historia que termina y deja un agridulce desconsuelo. Un vacío sin nombre que germina en una noche oscura sin consuelo. Bueno, yo creo que debemos ir terminando. Si alguien quiere leer algún poema, venga. Pues yo me voy a por el soneto espiritual 11, titulado Vigilia, que glosa el primero de los versos del soneto. Todas las noches vienes a mi sueño, como una jubilosa epifanía. Destierras mi pesar con tu alegría y se torna mi espíritu risueño. Vuelves con la tormenta y con la brisa, con el viento salado del verano. Me empeño vanamente en el lejano susurro del sonido de tu risa. He sufrido condena con tu ausencia, he bebido las hieles del exilio y maldije tu miedo y tu prudencia. Resignada soporto, sin auxilio, la soledad callada, cual sentencia se evaporó huidizo nuestro idilio. Bueno, voy a leer el soneto que dedica Conchita a un verso de soneto espiritual de Juan Ramón Jiménez, el 43. Se entró mi corazón en esta nada, es el verso glosado. Se entró mi corazón en esta nada, en este gran vacío tenebroso, en esta gran quietud, en este foso, en esta noche eterna y prolongada. Y se quedó dormida la alborada, y el corazón sediento y silencioso se adentró en el abismo misterioso, en la cima sombría y apagada. Despierta, corazón, emprende el vuelo, es la vida fugaz como un chispazo para rendirse al triste desconsuelo y lamer las heridas del fracaso. Inquieto corazón, huye del suelo antes que el tiempo expire en el ocaso. Bueno, ¿tú quieres leer uno? ¿Sí? Venga. ¿Lo has buscado? ¿Tienes alguno buscado o no? Bueno, pues entonces yo quiero... Mira, ¿este te gusta? Este no sale ahí.
se titula El corazón roto. Creí que el pobre corazón ya estaba hundido en el invierno que agoniza, sin latido, sin pulso, en la plomiza niebla sutil y gris que se acercaba. ¿Dónde estará la voz que me llamaba y me hacía renacer de mis cenizas, volviendo primavera aquella brisa que con su soplo me resucitaba? ¿Quién alcanzó la dicha del misterio que enlaza corazones solitarios, apresando el sentir sin desconsuelo? ¿Quién pudiera gozar del cautiverio que encierra el dulce amor en relicarios y desprende el aroma de otro cielo? Bueno, pues vamos a ir terminando. Voy a leer yo uno y ya lo dejamos, si os parece bien. Este se llama Luto. Es de los sonetos espirituales, el 10. Aquella claridad que me ponía un sol templado bajo la almohada, amaneceres, sueños de alborada y un claro resplandor en mi apatía. Aquella hermosa claridad tardía y aquella canción dulce y silenciada encendió la ceniza ya apagada, avivando mi loca fantasía. Ese estallido loco y vigoroso, ese estruendo fugaz y poderoso que llenó de canciones el ocaso, se extinguió cual la luz en el poniente, pero supo dejar un sol naciente encendido el albur de un lento paso. Muchas gracias. Pues buenas noches, querida presidenta, querida amiga Concha, queridos compañeros de mesa, académicos Vicente, Miguel y Rosa, con los cuales es un placer compartir este momento, queridos y queridas académicos y académicas, familiares y amigos de Conchita y amigos todos en este acto. Yo creo que ha sido un acto sencillo, cercano, muy empático, y que creo que, en consecuencia, yo que estoy aquí en mi calidad de representante municipal, en tanto que concejal de Cultura, no debo añadir al mismo más solemnidad de la estrictamente necesaria, ¿no? Quiero, en primer lugar, y como ha hecho ya Conchita, agradecer a los servicios municipales que ayer tuvieron que afanarse en dar respuesta a las incidencias que tuvimos como consecuencia de esa tromba de agua monumental que se nos presentó en forma de 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora, y que concretamente en este edificio pues tuvo un problema bastante acuciante de suministro eléctrico con el tema del cuadro, ¿no? Han trabajado denodadamente para que el museo pudiera desarrollar su actividad con normalidad y particularmente para que la celebración de este acto no se viera en ningún momento en una encrucijada. Así que mi gratitud para todos ellos por el trabajo realizado. Y poco más por mi parte. No suelo tomar la palabra en los actos de la Academia, creo que es la primera vez que lo hago. Ya coincidí con Conchita en una anterior etapa mía como concejal, claro, a lo largo de tantos años, que creo que son 18, pues normal que haya conocido a muchos concejales. Yo tengo la suerte de haberlo sido en dos etapas, en el mandato 2007-2011, concretamente en los dos últimos años de aquel mandato, entre 2009 y 2011, en los cuales desempeñé, entre otras funciones, la de Cultura, y en este mandato 2019-2023, que llevo la concejalía desde el mes de julio del año 2020. Yo creo que además que Carmen Elena y María del Valle nos hayan deleitado con música barroca. Yo estoy seguro de que el bueno de Juan Ramón
escuchaba eso y no otra cosa, allí en Francia, allí en París, porque ¿qué otra cosa podría escuchar y qué otra cosa puede sonar si no en una ciudad tan barroca, tan esencial y eminentemente barroca como la nuestra, en un espacio tan lindamente barroco como este maravilloso Palacio de Doña y de la mano de una institución tan floreciente y tan inmersa ya en el siglo XXI, con estas cosas de las nuevas tecnologías y demás, de la mano de Mira Recreativa, ¿no?, y su buen hacer profesional, como es la Real Academia Vélez de Guevara, que lleva el nombre de uno de los más excelsos representantes del barroco, de las letras del barroco. Por mi parte, nada más, tan solo aprovechando la fecha que estamos, pues me veo obligado, y es un placer, no es una obligación, es un placer desearles a todos ustedes, a toda la corporación de la Real Academia y a todas las personas que empatizan o simpatizan con ella de algún modo u otro, y por supuesto a todos los asistentes, una muy feliz Navidad y que el 2023 sea infinitamente mejor que el 2022 y que estemos libres y ajenos de tantas guerras y de otros males, ¿no? Por mi parte, nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. No, vamos a hacernos la foto de familia. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Ha sido un momento para mí delicioso compartirlo con vosotros y sentirme tan arropada por el cariño de tantos amigos. Muchísimas gracias por estar aquí.